TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos transmitiendo este espacio del Colegio de San Luis que vamos a dedicar el día de hoy para hablar de un proyecto que ya les hemos ido contando a lo largo de los meses desde su surgimiento. Estuvimos presentes, todavía estábamos presencialmente allá en el Colegio de San Luis y era un proyecto que nos entusiasmaba mucho porque se trataba de una recuperación del patrimonio cultural, natural, histórico de San Luis Potosí y que involucraba a expertos de diferentes disciplinas y que también involucraba, bueno, pues a diversas instituciones, universidades, centros de investigación, expertos en sus diferentes áreas. Y hoy, bueno, pues con el gusto de tener aquí a los invitados a continuación presentaré porque justo están en el cierre ya de este proyecto. Después de varios meses o incluso años de trabajo, ya nos van a platicar de sus hallazgos principales, de sus conclusiones, incluso van a compartir con nosotros algunos materiales que, bueno, pues nos van a dar una idea de todo lo que se logró en estos meses de trabajo. Así que, bueno, saludo con muchísimo gusto a nuestros invitados de hoy. Patricia Moreno del Instituto de Ecología. Patricia, ¿cómo estás? Gracias. Ya nos habías acompañado en un programa anterior y bueno, pues nuevamente con el gusto de saludarte. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Sergio Guevara también del Instituto de Ecología. ¿Cómo estás, Sergio? Muy contento de estar por acá, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos acompaña también de la Universidad Veracruzana el doctor Juan Ortiz. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, tardes, qué gusto. Mauricio Guzmán, ¿cómo estás? Investigador del Colegio de San Luis, a quien le tocó trabajar esta parte de patrimonio cultural. ¿Qué tal? Muchas gracias, Lidia. Pues con un gusto de presentar los resultados, los avances y ya en la etapa de cierre de este proyecto. Y el doctor Sergio Cañedo, quien, bueno, pues nos da aprovecho para saludarlo y que comiences a platicarnos un poco, Sergio, de cómo estuvo pues este proyecto, cómo se organizó, cuál era su objetivo, qué categorías involucró, los participantes. Cuéntanos, recuérdanos un poco de todo este antecedente. Hola Lidia, muchas gracias por la invitación, saludos al teleauditorio. Y bueno, pues sí, como comentas, el proyecto tiene realmente ya 3 años, ha cumplido 3 años. Y a pesar de todo este contexto de la pandemia, etcétera, hemos ya realmente cerrado y estamos en proceso de cierre, ya prácticamente cerrando el proyecto, ¿no? Este proyecto que como lleva un título, ¿no? Que es el proyecto sobre el patrimonio tangible e intangible del estado de San Luis Potosí, en donde busca hacer una propuesta para conocer y promover el cuidado del legado natural, histórico y cultural, ¿no? Entonces, el proyecto, bueno, tiene estos 3 años en donde ha habido el involucramiento de más de 50 colegas de diferentes instituciones, ¿no? De la Universidad Veracruzana, de la Universidad de Aguascalientes, de la Universidad de Guadalajara, del Instituto de Ecología, tenemos de la Universidad Autónoma, del IPICIT, etcétera, ¿no? De la Universidad de Anáhuac Querétaro, de la Universidad del Estado de México, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos colaboración de diversas instituciones, por lo menos podemos estar contando en unas 15, 17 instituciones académicas, ¿no? Además tenemos también colaboración de gente que ha estado dedicada a las cuestiones del patrimonio, a su promoción, a su preservación, que también pertenecen a colectivos. Entonces, por lo menos hay gente de 4 colectivos que han estado colaborando con nosotros a lo largo de este proyecto. Entonces tenemos más de 50 participantes que están propiamente distribuidos en 3 equipos, ¿no? En un equipo que estuvo realizando el trabajo sobre el patrimonio cultural, otro equipo que estuvo realizando el trabajo sobre el patrimonio natural y un tercer equipo sobre el patrimonio histórico, ¿no?
Y más o menos cada uno de estos equipos ronda entre los 15 y los 20 participantes de todas estas diversas instituciones. Y como parte de este cierre, pues, realmente ya lo que tenemos es la composición, digamos, de tres volúmenes, de tres grandes volúmenes, en donde se abordan cada uno de estos patrimonios, ¿no? Además de otros resultados más que han ido saliendo como parte de este propio proyecto, ¿no? Quisiera el comentario también del doctor Ortiz para ahondar más sobre estos aspectos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Cañedo. Lidia, muchísimas gracias por invitarnos a este programa. Muchísimas gracias a los colegas, a Mauricio, a Patti, a Sergio, pues por haber hecho posible este trabajo que representa un gran esfuerzo desde el punto de vista institucional, desde el Colegio de San Luis, donde pudimos trabajar a lo largo de 3 años para hacer una especie de diagnóstico y actualización de los patrimonios natural, histórico y cultural de San Luis Potosí. Los libros que ya prácticamente están terminados realmente son una joya porque nos muestran una parte viva de la situación que guardan los patrimonios. Son investigaciones que se hicieron in situ y que realmente pues, nos generan esperanza, también nos generan preocupación por la pérdida de los patrimonios como se está dando. Y sí quiero mencionar lo de la Sierra de San Miguelito, que realmente nos tiene muy preocupados a todos. Pero hay algo fascinante de la recuperación, sobre todo del patrimonio natural, de todo lo que es las investigaciones que se hicieron. Y qué decir del patrimonio cultural. Realmente el trabajo que hizo el doctor Mauricio Guzmán y todo su equipo es realmente maravilloso. Maravilloso por el colorido, por la sabiduría y los conocimientos tradicionales que se plasman en las investigaciones y demás. El trabajo que ha hecho el doctor Guevara, la doctora Moreno, realmente para recorrer todo el estado de San Luis Potosí, identificando los nichos más representativos del medio natural del estado, realmente es extraordinario. El trabajo que han hecho los investigadores del IPCIT, el trabajo de nuestro fotógrafo estrella Gerardo Sánchez Vigil, que no le importó viajar día, noche, a todas horas por todo el estado, recuperando imágenes para ilustrar los libros, realmente es extraordinario. Y lo mismo Marco Antonio Hernández, que es el cartógrafo, que también se ocupó de la elaboración de los mapas que ilustran los 3 volúmenes. Como se puede observar, podrán observar ya en las obras que estamos concluyendo. Realmente es un trabajo en equipo muy interesante. Les comento brevemente que yo he coordinado, este es el 4º proyecto que coordino o que coordino con este modelo, y en cada uno los resultados son totalmente diferentes. Ello se debe a que somos muy respetuosos del trabajo de los colegas, de lo que están haciendo, de cómo lo quieren hacer, pero también del medio natural. Obviamente son espacios totalmente distintos, son diversos en cada uno de ellos. La parte cultural también se diferencia muchísimo de Michoacán a Veracruz, a Apatzingán, que es el último donde trabajé, pero realmente es muy alentador, nos promete muchísimo este trabajo. Realmente a mí en lo personal me llena de orgullo haber trabajado desde el Colegio de San Luis con todos los colaboradores, especialmente pues con los coordinadores con quienes estuvimos muy de cerca. Bueno, pues muchísimas felicidades, enhorabuena por todo este trabajo, por este esfuerzo. Ya se nos están antojando estos 3 libros porque, bueno, pues entiendo que vienen acompañados de mapas, de fotografías y además de toda esta riqueza que recuperan en torno a cada uno de los patrimonios. Vamos a ir a una pausa, pero antes los dejo con precisamente uno de los videos que nos estuvieron manteniendo, digamos, al tanto de qué se trataba este proyecto.
fue, si mal no recuerdo, uno de los primeros que nos compartieron el equipo, el doctor Sergio Cañedo, quien estuvo compartiendo a través de YouTube, de nuestras redes sociales del Colegio de San Luis, y bueno, pues nos da una idea de el amplio trabajo que ya escuchábamos, ¿no? Más de 50 investigadores, más de 17 universidades y centros de investigación, lo que esto implicó para ponerse de acuerdo, además a media pandemia, ¿no? Que también, mejor dicho, la pandemia irrumpe justo a la mitad, me imagino, de este proyecto que llevó alrededor de 3 años. Los dejo con este video, nos ligamos a la pausa y de regreso continuamos platicando de los detalles de los principales hallazgos y conclusiones que tuvieron ya en este proyecto de patrimonio tangible e intangible de San Luis Potosí. Continuamos. El patrimonio tangible e intangible del estado de San Luis Potosí. Una propuesta para conocer y promover el cuidado del legado natural, histórico y cultural. El objetivo de este proyecto es contribuir al diagnóstico del patrimonio natural, histórico y cultural de San Luis Potosí. Junto con ello, se busca elaborar propuestas que propicien su difusión, recuperación, preservación y aprovechamiento en beneficio de las comunidades. Para lograrlo, se cuenta con un equipo de más de 20 investigadoras e investigadores procedentes de diversas instituciones y disciplinas. La labor de estos especialistas tiene entre sus propósitos contribuir a la sistematización de ciertos saberes sobre patrimonios natural, cultural e histórico. Que antes llovía mucho, pero no había nada de tanto carro. Directamente porque no, porque ya no es negocio. Se hace con las manos. Esas minas que tienen plata y oro, que como gran tesoro se llevó cada... Este trabajo de recopilación y de análisis de los patrimonios busca contribuir en 3 aspectos. Un acercamiento de las potosinas y los potosinos a su patrimonio, el fortalecimiento de valores identitarios y aportar al proceso certificatorio de saberes tradicionales y de reconocimiento de espacios naturales, lo que podría impulsar futuros proyectos para y con la comunidad. Si quieres conocer más, ingresa a www.corsan.edu.mx/p/fie/legado.php o espera nuestro próximo informe de avances. Mantente conectado. De regreso y continuamos platicando sobre este proyecto Patrimonio Tangible e Intangible de San Luis Potosí, que, bueno, pues se reunió a más de 50 expertos en torno al patrimonio cultural, patrimonio histórico y patrimonio natural. Justo de este último quiero que nos platiquen nuestros 2 invitados que son expertos en esta rama y son Patricia Moreno y Sergio Guevara. Patricia Moreno también del Instituto de Ecología. Cuéntanos, ¿cuáles fueron los principales hallazgos, las principales conclusiones, qué lugares abarcaron en torno al patrimonio natural? Claro, pues mira, lo primero es decirles que fue sensacional trabajar con todos los colegas de San Luis Potosí en ese territorio. Es un estado maravilloso, no se puede dejar de hablar de la biodiversidad, porque realmente tiene un gradiente altitudinal, que fue el enfoque que usamos, que va casi desde la costa, cuando colinda con Veracruz, hacia la parte del altiplano. Entonces va casi desde los 0 metros hasta los 3,000 metros sobre el nivel del mar. Y va desde las selvas tropicales, las cascadas, el agua color turquesa, hasta las zonas desérticas con unos cactáceas sensacionales. Es uno de los estados con mayor endemismo de cactáceas, que es una riqueza maravillosa. Es una biodiversidad realmente excepcional en el país. Y además también tiene una buena parte de su territorio conservado y hay un esfuerzo por mantenerlo. Ya hubo, antes que este tomo que va a salir, un esfuerzo muy grande de Conavio, que editó 2 volúmenes sobre la biodiversidad de San Luis Potosí. Y ahí hay un detalle muy grande sobre las plantas, los animales, etc. Aquí lo que buscamos realmente fue hacer una síntesis, poderle dar al lector una visión mucho más sintética de lo que es su estado y los enormes valores que tiene. Y sobre todo que al terminar de leerlo, no solamente quede muy orgulloso, sino que esté convencido de la necesidad tan grande que hay de conservar ese patrimonio natural para las actuales generaciones y para las futuras. Yo creo que San Luis Potosí es un ejemplo de cómo realmente se tiene que mantener esa diversidad, desde trópico húmedo hasta trópico seco, y también de cómo hay que ser creativos para poderla conservar. ¿Por qué? Porque hay retos enormes.
la carencia de agua, la minería, la agricultura y ganadería, y pues la necesidad de levantar la entrada económica de sus habitantes. Todos esos son enormes retos, pero tienen que hacerse con la visión de conservar la biodiversidad. Pues hasta aquí lo dejaría yo y dejo que Sergio platique un poco más. Sergio, ¿qué nos cuentas? Sergio Guevara también es investigador del Instituto de Ecología. Y bueno, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué nos dirías de las principales conclusiones? ¿Qué está en riesgo? ¿Qué se está preservando bien? ¿Qué se está haciendo? Lidia, perdón. Mira, para mí, como Patricia ya lo explicó, fue una gran experiencia trabajar con este grupo de colegas, ¿no? Muchos de los cuales ya nos conocíamos, pero ahora nos conocemos mejor todavía. Creo que formamos un grupo muy agradable, porque además fue un grupo muy amistoso que intercambió generosamente conocimientos y vamos. Creo que eso es muy importante para formar un grupo. Creo que es un grupo interdisciplinario el que se formó aquí y eso yo creo que es una ganancia muy importante para este tipo de cosas. Porque, como ya lo mencionaron antes, efectivamente la idea de enfocar la parte cultural, la parte histórica y la parte natural tiene, ¿no?, la perversa intención de que se junte todo eso de tal manera que nosotros tengamos una visión más integral y que podamos esto comunicarla al lector del libro, que esperamos sea una cosa muy amplia. Efectivamente, lo que queremos hacer en el paisaje natural es dar a la gente una forma de ver su entorno, de ver su ambiente, ¿no? Una visión no solo de ecosistema, de especies, sino más un conjunto que le vamos a denominar paisaje. El paisaje, efectivamente, a pesar de que se usa como una palabra de apoyo en todos los ambientes, ¿no?, en todo su trabajo ambiental, creo que no ha sido desarrollado como se desarrolló en este tomo. El paisaje lo proponemos nosotros como una síntesis novedosa en donde queremos resaltar que el verdadero patrimonio del Estado está en su paisaje. Ese paisaje que es tan antiguo, construido con tales etapas tan importantes y bonitas, ¿no?, y que se ha formado y que ha llegado a ser un paisaje realmente interesante. No es el paisaje el que nos da a nosotros, el paisaje ha sido construido por los eventos naturales, por la intervención humana, pero en este momento hay un paisaje importantísimo. Este paisaje nos abre la posibilidad de un manejo como nunca lo hemos hecho del medio ambiente, porque el paisaje, además, no se entiende sin la parte histórica y sin la parte cultural. Entonces el paisaje es un escenario, ¿no?, donde se dirime la biodiversidad y la diversidad cultural. Esto yo creo que es para mí el gran alcance de este trabajo y creo que lo vamos a lograr. Creo que vamos a tener una visión, ¿no?, espero sencilla, asequible y útil para sensibilizarse y para poder actuar, sobre todo, con respecto al paisaje potosino. Gracias. Patricia, quisiera regresar un poco. Nos decías que San Luis Potosí puede ser un ejemplo de cómo mantener esa diversidad. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿A qué específicamente podrías referirte? Digo, nos quedan 3 minutitos para ir a la pausa, pero si nos pudieras platicar un poco de esto, del patrimonio natural. Claro que sí, bueno, es un estado que sigue formando áreas naturales protegidas. Un ejemplo, justamente, lo dijo Juan, es la Sierra de San Miguelito, que ahorita está en consultas. Entonces, claro, puede haber muchos asegúnes, periódicos, etcétera, pero está activo en eso. También está formando parte de 2 iniciativas de corredores ambientales muy importantes. ¿Por qué? Porque las áreas naturales no son suficientes, hay que unir las diferentes áreas y además
los límites estatales son límites artificiales, tiene que haber límites naturales. Entonces, estos corredores conectan diferentes áreas, ¿no? Entonces, es muy activo en este sentido. Y el gobierno participa, que finalmente, pues es la responsabilidad de ellos, pero también la sociedad civil. Muchos de los trabajos que ustedes ven sobre áreas naturales protegidas están hechos por los académicos de San Luis Potosí. Entonces, se ve que hay un interés de la sociedad especializada en generar información sobre estos sitios. También hay un buen número de UMAS, unidades para manejo de fauna silvestre, que es una forma en que la sociedad civil maneja las plantas, los animales y obtiene un beneficio económico. Entonces, todas estas son iniciativas muy interesantes que se han generado, ¿sí? Y que tienen que seguirse apoyando, además de crear otras nuevas, ¿no? Obviamente falta mucha investigación y yo creo que una cosa importante es que tiene que verse las diferencias tan grandes que hay. O sea, el territorio tiene muchos problemas en la zona de trópico húmedo, mucha devastación, etcétera, desde pues épocas en que se abrió esa zona, en que se tiraron las selvas, se metió agricultura, etcétera, contra otras mucho más conservadas, pero también en riesgo por ejemplo, tráfico ilegal de cactáceas, que son especies que tardan cientos de años en crecer. Entonces tiene que haber un esfuerzo por conjugar entonces ese tipo de cosas, por entrarle a técnicas modernas como cultivo de tejidos para poder regenerar muchas de esas cactáceas y también a apoyar un manejo más sustentable, por ejemplo, de los grupos indígenas que están en la Huasteca, ¿sí? O sea, tienen una tradición muy importante en manejo de recursos, pero hay que apoyarlos también con innovaciones, con mercados, etcétera. Entonces, hay mucho que hacer, hay mucho hecho y hay mucho que hacer. Y este es un reto pues muy interesante, yo creo que para una sociedad viva que está creciendo y que está buscando encontrar su forma particular de aproximarse a su identidad regional. Gracias. Por cierto, pueden recuperar los programas que hicimos en torno a patrimonio tangible e intangible, en torno a este proyecto. Ya nos habían acompañado, precisamente, si mal no recuerdo, hicimos un programa que así le llamamos, ¿no? Entre cascadas y biznagas, porque nos hablabas de toda esta riqueza. Está en nuestro canal de YouTube y lo pueden consultar. Ahorita los dejamos con otra de las cápsulas que nos estuvieron manteniendo al tanto. Tienen una página web donde ustedes pueden consultar algunos de estos avances y aquí están los datos en esta cápsula. Nos ligamos igual a la cápsula, al corte y regresamos para seguir platicando con nuestros invitados de hoy. Continuamos. El patrimonio tangible e intangible del estado de San Luis Potosí. Una propuesta para conocer y promover el cuidado del legado natural, histórico y cultural. En los 21 meses que lleva de desarrollo el proyecto se han realizado varias acciones. Dentro de ellas están 3 reuniones plenarias caracterizadas por la transdisciplinariedad, que solo puede brindar la participación de las más de 20 colaboradoras y colaboradores de diferentes disciplinas científicas, enriqueciéndose así el conocimiento generado y su potencial utilidad. Además, junto con la realización de varias sesiones de trabajo de campo a lo largo del estado, se han levantado registros fotográficos, audiovisuales, cartográficos y aéreos de elementos materiales e inmateriales propios del patrimonio histórico, cultural y natural de San Luis Potosí. ¿Qué pasará con todo el conocimiento generado? Se dará a conocer mediante varios medios, como libros de consulta y una plataforma digital de acceso libre, con información enciclopédica, útil tanto para usuarios especializados como para el público en general. Los resultados están cobrando forma. Si quieres conocer más a fondo el proyecto, ingresa a www.colsam.edu.mx/p/fide/legado.php o espera nuestro segundo informe. Mantente conectado. De regreso y ahora toca el turno de platicar con el doctor Mauricio Guzmán. Él es investigador del Colegio de San Luis y estuvo coordinando los trabajos de este esfuerzo colectivo, que a mí me parece una excelente idea porque van a ofrecer a través de los diferentes productos que vayan generando, en principio estos 3 importantes publicaciones, estos 3 libros,
una mirada, esta mirada multidisciplinaria creo que permitirá al público común, a usted, a mí, a todos, que no somos especialistas, que no somos estudiosos del tema, pero a entender a través justamente de esta mirada por qué un sitio natural es importante desde una perspectiva también histórica, también cultural, además de lo que por sí mismo representa una riqueza natural. Y entender, por ejemplo, por qué un platillo o una bebida típica de cierta región es no solo rica y sabrosa y parte de nuestra costumbre y de nuestra práctica cultural, sino que además es valiosa históricamente porque representa ciertas cosas, porque nos hereda, porque así podemos ir entendiendo entonces por qué se juntaron antropólogos, historiadores, y expertos en otras disciplinas, ¿no? Porque nos van a compartir justo toda esta riqueza. Mauricio Guzmán, platícanos el patrimonio cultural que te tocó a ti encabezar este esfuerzo. ¿Cuáles fueron sus principales hallazgos, sus principales conclusiones? Y bueno, pues todavía, digamos, esto de las conclusiones, pues es un trabajo que se completa con la mirada y la lectura, ¿no? Del público al cual nos estamos dirigiendo, ¿no? ¿En qué sentido esta obra representa una aportación? Pues muchos de estos conocimientos se encuentran dispersos, han sido mencionados en obras, pero significan fragmentos de ese conocimiento de lo que concebimos como patrimonio cultural. Quiero retomar una de las frases, de las ideas que expresó mi colega Patricia Moreno, en el sentido de que pues el estado de San Luis Potosí comparte territorio con 11 estados y en ese sentido pues es hasta cierto punto arbitrario nombrar como un patrimonio estatal, ¿no? Ya sea cultural, natural o histórico, algo que rebasa las fronteras, los límites administrativos. Y en ese sentido, la perspectiva que adoptamos es que tanto las manifestaciones musicales, de danza, las artes textiles, los mitos, las leyendas, la literatura tradicional, el patrimonio gastronómico, ¿no? Así como hemos denominado, en realidad rebasan esas fronteras y esos límites y conforman conjuntos regionales que identifican, por ejemplo, pues poner un ejemplo, el asado de boda como parte del patrimonio gastronómico se encuentra presente y se disputan en las obras consultadas y también en la opinión de los comensales cuál es el origen del asado de boda. Y cuando usted va a Zacatecas o Aguascalientes puede encontrar letreros en la entrada de los restaurantes. Aquí está el auténtico asado de boda. Y sin embargo, nuestras pesquisas nos llevaron también a reconocer la elaboración del asado de boda en la zona media, en Río Verde, en la ciudad de Río Verde. Y una receta que le compite, ¿no?, a las recetas jerezanas registradas en esta obra, en esta colección de la cocina indígena que publicó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Bueno, esto es importante, ¿no? O sea, porque estamos hablando de una manera como nosotros, investigadores, podemos hacer asequible y mostrar el conjunto de las realizaciones culturales, de las características naturales, ecológicas y de la trayectoria histórica y sus monumentos y los vestigios que nos han legado a lo largo del tiempo nuestros antepasados, nuestras personas que habitaron este territorio quizá desde tiempos prehispánicos, en la época colonial, y que en esta perspectiva que adoptamos resulta ser patrimonio vivo. O sea, no nos estamos refiriendo al patrimonio cultural como algo que alguna vez fue motivo de culto, de celebración, sino
nos referimos al patrimonio cultural como algo que ha recorrido los siglos, pero que sigue siendo utilizado. Entonces hablamos, esta es una decisión o una perspectiva metodológica de reconocer el patrimonio cultural como lo vivo vigente. Y eso nos ha llevado también a reconocer cómo ciertos, ciertos platillos, por decirlo, en referencia al tema que me tocó trabajar directamente, se han modificado conforme el paso de los tiempos y resultan ser adaptaciones de recetas que podríamos poner entre comillas como originales, pero que siguen siendo el deleite y que siguen siendo alimentos que se expenden en las calles, en los carritos de venta de las gorditas, etcétera, ¿no? O sea, en el caso de las gorditas con sus diferentes presentaciones o de las enchiladas potosinas, vemos que hay una dinámica y que la cultura no es estática. Entonces podemos ver que esos platillos en realidad están enraizados, pero no son recetas congeladas en el tiempo, sino que van transformándose. Y esto es muy interesante. La otra cosa que me gustaría comentarte en este espacio, en esta intervención, es que el equipo que conformó lo que será el volumen del Atlas de Patrimonio Cultural son investigadores y también investigadores que laboran en diferentes instituciones como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el Colegio de San Luis, algunos otros que se formaron en San Luis Potosí, pero que luego se fueron a laborar a otras instituciones, pero que han hecho el centro de sus inquietudes, de sus preguntas científicas, aspectos relevantes de este patrimonio cultural, de tal manera que la investigación no partió de cero, sino partió del camino ya andado por estos investigadores en temas como las peregrinaciones en San Luis Potosí. Entonces, lo que el lector va a tener frente a su pantalla o entre sus manos como un libro, va a ser el reflejo de una síntesis de trabajo de varios años acerca de las peregrinaciones, acerca de las danzas, acerca de la música y las danzas, acerca de un vínculo que logra un arqueólogo, antropólogo para reconocer cómo los sitios arqueológicos todavía siguen siendo referencias vivas para la elaboración de ciertos platillos en la Huasteca Potosina. Pero asimismo también podemos reconocer algo que ninguna otra obra había considerado como patrimonio cultural, que son los sistemas normativos en las comunidades indígenas. Sin duda, estos sistemas concebidos como patrimonio cultural intangible integran toda una serie de cosmologías, de formas de percibir la organización social en relación a sus mitos fundacionales y que a pesar de todos los años de colonización, de México independiente, de México moderno, siguen funcionando como sistemas para la impartición de justicia, que se adaptan al sistema de organización federal, municipal, etcétera, ¿no? Reclaman, son grupos indígenas que reclaman el reconocimiento de sus formas de ver la impartición de justicia, que son formas vigentes, actuales, y que no han perdido nada de su vitalidad y de su función en los tiempos actuales, ¿no? Son formas que se han adaptado, pero siguen siendo vigentes. Y de la misma forma reconocemos expresiones urbanas, que normalmente hay una tendencia por reconocer el patrimonio como de esas sociedades ya desaparecidas, pues que sería un poco más la perspectiva histórica, pero en nuestro caso, ¿no? Una perspectiva más sociológica, antropológica,
nos permite ver todo esto que se ha tornado un problema y una discusión socioambiental sobre la permanencia de los ladrilleros en la periferia de San Luis Potosí, pues nosotros hacemos un estudio que rescata esos conocimientos, esos saberes en tanto grupos marginales de la sociedad, pero que recuperan un saber y un conocimiento de trabajo con la tierra, con las arcillas, que realmente vale la pena ser reconocido y que quizá ayude a que las autoridades, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, piense de una manera mucho más sensible a estos saberes y conocimientos. Así también incluimos, por ejemplo, un ensayo, un capítulo que habla sobre el graffiti en las ciudades, haciendo categorías, clasificando, mostrando las tendencias estéticas, pues forman parte, hablando de los paisajes, del paisaje urbano. Y esto pues da así como recorre un arco que nos dice que el patrimonio cultural pues es una forma que no puede ser encasillada y que la cultura no es un compartimiento estanco ni una referencia costumbrista o ya pasada de cosas que en un tiempo hicimos y que ya dejamos de hacer, sino es algo vigente y que tiene continuidad. Ese sería mi comentario, Lidia. Gracias, Mauricio. El doctor Mauricio Guzmán, bueno, pues como cabeza de este patrimonio cultural, en donde, bueno, pues nos dice, ¿no? Toda esta recuperación de música, danza, textiles, vestigios, gastronomía, en fin, que creo que es un recorrido bastante completo y que efectivamente no se limita a considerar solo patrimonio a aquello que históricamente hemos conocido, que si nuestros pueblos indígenas, etcétera, sino como parte de esta cultura, de este patrimonio cultural vivo, dinámico, en constante renovación y movimiento, como lo que se vive en las comunidades indígenas hoy, 2021, siglo XXI, las ciudades, ciudades medias, grandes, el graffiti, en fin, creo que es una mirada, insisto, esto de aportar desde diferentes perspectivas de los investigadores, pues nos permite a nosotros entender la riqueza de lo que nos rodea, que a veces pasamos por ahí, todavía vamos a una boda y todavía sirven el asado de boda y nos parece tan cotidiano en nuestras comunidades, pero no nos damos cuenta que la historia que hay detrás, ¿no? Toda esta aportación, por más cotidiana que la veamos, pues es ya parte de nuestro patrimonio. Vamos a ir a la última pausa y regresamos para seguir platicando sobre este proyecto de patrimonio tangible e intangible de San Luis Potosí y cerramos nuestra charla con el último de los 3 grandes categorías, patrimonio histórico. Los dejo con esta novedad editorial. Recuerden que pueden consultar la página del Fondo Editorial del Colegio de San Luis y estos pequeños videitos que hemos llamado book trailers, que también están en nuestro canal de YouTube. Continuamos. Continuamos y vamos a charlar ahora sobre patrimonio histórico, esta parte importantísima, y el doctor Sergio Cañedo, bueno, pues encabezó este esfuerzo. Cuéntanos, hallazgos, conclusiones, ¿qué nos dices?
Efectivamente, esta parte de patrimonio histórico que coordinamos de la mano del doctor Ortiz y yo, pues contempla varios aspectos, ¿no? Tiene en sí 4 ejes, grandes ejes sobre los cuales están diversas temáticas, ¿no? Uno de los ejes que nosotros estuvimos trabajando aquí con los colegas de patrimonio es, por ejemplo, alrededor de la ciudad de San Luis Potosí, y se hace una problematización sobre la ciudad y sus consideraciones como, digamos, como un centro histórico considerado como un patrimonio, ¿no? Las dificultades que ha tenido, etcétera, las condiciones. Entonces hay dos perspectivas que son interesantes en torno a esta problemática del patrimonio y de qué se entiende con el patrimonio. Y una de ellas lo hace también desde una revisión también del aspecto jurídico, que me parece bastante relevante porque en ese sentido, al llevarlo a los términos jurídicos, entonces lo que hace es generar también una propuesta que pudiera ser aplicable a otros centros históricos, no solo el centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí, sino a otros centros históricos. Entonces es interesante en ese sentido cómo es este análisis sobre la ciudad propiamente, ¿no? Y tenemos otra parte que está dedicada al arte y a la infraestructura productiva. Aquí hay diversos ensayos muy interesantes sobre las cuestiones, por ejemplo, del patrimonio pictórico. Hay un ensayo muy detallado sobre un caso específico. También hay un análisis sobre este patrimonio artístico en 2 localidades, ¿no? Normalmente en 2 localidades que son en Guadalcázar y en Pozo del Carmen, que son de esas 2 localidades en donde existen edificaciones antiguas, en donde se encuentran muestras de un arte mudéjar que no hay repetición en otro lado, ¿no? Existe también, de alguna manera, también en Mezquitic, más conocido para todos, ¿no? Mezquitic, y en la parte del convento, pero que realmente explica más este arte mudéjar en estas otras iglesias también, ¿no? Y de igual forma también sobre cuestiones de las haciendas de beneficio en Monte Caldera, en esta parte del distrito minero del Cerro de San Pedro, y un trabajo muy interesante también sobre el patrimonio ferrocarrilero, que es la otra parte, ¿no?, que tenemos. Y las 2 últimas partes de este libro, uno está dedicado a las cuestiones del patrimonio documental y del patrimonio inmaterial, en términos de la importancia de los documentos resguardados en el archivo histórico del Estado, y las cuestiones sobre sobre la artesanía ritual también se abordan en este apartado, así como 2 trabajos dedicados a las bebidas. Es uno específicamente dedicado al mezcal potosino y otro que trata de rescatar o de buscar si existe una memoria enológica en San Luis. Actualmente hay un boom en la producción de vinos, no es fortuito que se dé esa producción. Entonces, yendo tras la huella o tras el rastro de esta memoria enológica, encontramos que hay rastros desde el siglo XVIII donde hubo producción de vino, diversos intentos, pero realmente más exitoso ha sido ya propiamente el del siglo XXI, ¿no? Entonces, eso también nos indica que pues hay un futuro en esta industria y en la importancia histórica y como patrimonio que puede tener precisamente tanto el mezcal como el vino tinto, ¿no? Y finalmente, bueno, una parte muy interesante sobre lo que consideramos así como alrededor de la Sierra del San Miguelito, ¿no? Es un análisis sobre la sierra, sobre los aspectos culturales, ecológicos, históricos de la sierra, la importancia histórica y la simbiosis histórica que tiene la sierra con la ciudad, es una parte de los análisis, pero además lo que tiene que ver también con el desarrollo de la industria manufacturera. La industria manufacturera se desarrolla a las faldas de la Sierra de San Miguelito. Si bien puede tener ciertos impactos ecológicos, hay unos impactos sociales y económicos muy importantes, y tiene que ver con el papel de la mano de obra que adquiere un valor. Es un valor agregado, y eso explica mucho de la inversión en cuestiones automotrices, ¿no? Y es parte también de este estudio. Y que de alguna manera nos da esta idea de este volumen, ¿no? Pero hay partes ya más detalladas, ¿no?, que también nos comentará el doctor Ortiz. Muchas gracias, doctor Cañedo. Realmente me encanta este libro, los resultados de este libro, de este volumen,
este grupo de trabajo, porque realmente lo que hacemos es establecer una relación entre la historia, el patrimonio natural y el cultural. Es un volumen que aborda temas históricos que tienen una vigencia hoy en día, pero que al mismo tiempo vamos recuperando estos saberes cotidianos presentes, vivos, en cada región. Por ejemplo, el tema del mezcal, el mezcal de Mezquití, que tiene más de 300 años produciéndose de una manera artesanal, pero es un saber maravilloso que se encuentra ahí vivo. Por otro lado, el tema del medio natural con la Sierra de San Miguelito, que es una preocupación de todos nosotros, y el plus, como lo dijo el doctor Cañedo, la mano de obra calificada potosina. Realmente es un volumen que, si bien no retoma este modelo tradicional de historia vinculada con el medio natural y cultural, sí es un volumen que tiene una vigencia, un valor muy importante, porque nos está hablando de nuestro presente, de lo que estamos viendo, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos sintiendo y de nuestras preocupaciones. En ese sentido, pues estamos muy contentos por el resultado. Muy bien, pues muchísimas gracias. Estamos llegando a la parte final y bueno, pues no me queda más que despedir a cada uno de nuestros invitados. Doctor Mauricio Guzmán, entonces, ¿qué le digo a mi abuela? ¿El asado de boda no es de Matehuala? ¿Qué le digo a mi suegra? ¿El asado de boda no es de Villa de Zaragoza? El asado de boda es de toda una área cultural, ¿no? Que compartieron historias comunes y que testifican el tránsito de las personas. ¿A poco los potosinos no se casaron con zacatecanas, perdón? Entonces es un platillo que se realizó, en este caso, este ejemplo, para celebraciones, ocasiones especiales, como el zacahuil y el bolín, que es la versión del tamal sagrado que se utiliza para comunicarse y ofrendarle a los dioses, ¿no? Al inicio de los ciclos temporales. Entonces, lo que tenemos en realidad, pues es un abanico de expresiones culturales y pues nos sentimos muy honrados de presentar estos resultados a una población, a un público muy vasto. Esperamos que así sea, porque su difusión será también amplia y de acceso libre y público. Muy bien, qué excelente noticia. Gracias al doctor Mauricio Guzmán por habernos acompañado. Doctora Patricia Moreno, gracias por haber estado con nosotros. ¿Qué te fascinó más? ¿Nuestro semidesierto, nuestra Huasteca? Gracias por habernos acompañado. Uy, muy difícil decir, son tan diferentes y eso es lo increíble de San Luis Potosí, que vas de un extremo a otro. Es muy difícil decir, yo creo que es una riqueza maravillosa y además están las montañas también con sus bosques mesófilos. Entonces tienen toda la variedad de climas, de colores, de sabores, y eso lo hace muy diverso. Muchísimas gracias. Sergio Guevara, gracias por haber estado con nosotros. ¿Qué nos dicen de despedida? Pues mira, estoy fascinado por lo que he oído en este programa, ¿no? Me gustó mucho oír a todos los colegas y creo que voy a poner mucho más énfasis en el paisaje y se los voy a proponer como el escenario potosino para entender mucho de la historia de este estado, de su evolución y de su futuro, de su posibilidad futura de convertirse en áreas de desarrollo sustentable o cuando menos de un desarrollo más equitativo para el bienestar de los potosinos. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado y creo que sí, esta última frase creo que puede ser una síntesis, ¿no?, de lo que hoy hemos aprendido y compartido. Una vez que tengamos ya estos libros y estos materiales que se empiecen a divulgar, a conocer, pondremos mucho más atención al paisaje que nos rodea.
Gracias al doctor Sergio Cañedo, al doctor Juan Ortiz y a todos por habernos acompañado en este espacio. Les recuerdo que este programa se estrena los martes aquí a través de 9TV, a quien agradecemos como siempre las facilidades para realizarlo. Y mañana miércoles lo pueden encontrar ya en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Y bueno, pues también estaremos a través de nuestras redes sociales compartiendo algunos clips, algunos avances y bueno, pues ya el video que hemos compartido con ustedes sobre esta riqueza gastronómica de San Luis Potosí, que nos hicieron favor de compartirnos aquí durante el programa. Así que bueno, pues gracias a todos, gracias a ustedes. Soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. Los dejo con la agenda Colsan de nuestras próximas actividades en los siguientes días. Muy buenas noches. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El Colegio de San Luis será la sede del tercer taller internacional y anual de retórica. Retórica, interdisciplinaridad e internacionalidad. A realizarse del 22 al 26 de septiembre de 2021. Se transmitirán las conferencias a través de las redes sociales del Colsan y puedes consultar el programa completo en la página del evento. El programa Agua y Sociedad del Colegio de San Luis realizará la conferencia Agua Saludable para la Laguna, Justicia Social y Gobernanza del Agua, el 28 de septiembre a las 11 horas por YouTube del Colsan y Blue Jeans. Este mes patrio te invitamos a conocer más acerca del mariachi, con el conversatorio El mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta. El 24 de septiembre a las 17 horas por Facebook Live del Colsan. Se llevará a cabo la conferencia Riesgos en los procesos de formación en ambientes a distancia. El 24 de septiembre a las 13 horas por Blue Jeans y Facebook Live del Colegio de San Luis. El programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis invita a la conferencia magistral Estamos en medio de una estrategia anticomunitaria y antifeminista que usa la pandemia como coartada. Reflexiones sobre la gestión sanitaria y policial de la pandemia de COVID-19 en México y en Bolivia. El 28 de septiembre a las 11 horas por Blue Jeans y Facebook Live del Colegio de San Luis. Se realizará el tercer coloquio internacional Literatura Mexicana del Norte, del 29 de septiembre al 1 de octubre en modalidad virtual. Consulta el programa. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.